Buenos días, jóvenes. Bueno, su compañero se fue, uno de sus compañeros se fue, pero ya vamos a iniciar, ¿ok? Vamos a iniciar la clase. Ahora vamos a esperar un minutito más a ver a sus compañeros que puedan ingresar. Sí, un minutito, 2 minutitos, profesor. Hoy creo que se están conectando. Ok, ok. 2 minutos entonces. Profesor, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal, joven? Ahí bien, gracias, profesor. Ok, qué bien. Bien, jóvenes estudiantes, vamos a dar inicio a la clase, ¿ok? Mientras explico la clase, pueden estar conectándose sus últimos compañeros. Profesor Dim, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a iniciar la clase, ¿ok? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Observan mi pantalla? Sí, se ve, profesor. Ok, Sí se observa, profesor. ok. Bien. El tema que vamos a tratar el día de hoy son los sistemas operativos, ¿ok? Eh, Más o menos, ¿alguien tiene una idea de qué es un sistema operativo? ¿En qué consiste? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su concepción, ¿no? de sistemas operativos? ¿Alguien para una participación? Bien. Los sistemas operativos son un conjunto de programas, o sea, es parte del software que tiene la computadora, ¿no? Estos programas permiten manejar la memoria, el disco duro y los medios de almacenamiento de información, ¿no? Y también los diferentes periféricos. Un detalle al hablar de los periféricos es que son dispositivos, ¿no? que nos permiten introducir datos y también nos permiten observar datos. Por ejemplo, en los periféricos de entrada tenemos el teclado, el mouse, ¿no? Donde introducimos datos, ¿no? Al momento de mover el mouse, pues en la pantalla, ¿no? Se mueve el cursor, ¿no? Y en los periféricos de salida tenemos, por ejemplo, la pantalla, que nos permite visualizar esa información, ¿ok? Entonces, a eso nos referimos con periféricos.
aparte de otros dispositivos de entrada, ¿no? Como pueden ser USBs, también pues periféricos de almacenamiento, ¿no? USB, CDs, todo eso. También nos muestra los recursos de la computadora, ¿no? Como son el teclado, el mouse, la impresora, la placa de red, entre otros, ¿no? Placa madre, los diferentes componentes de la computadora. ¿A qué se define el sistema operativo? Esta interacción de el usuario con la computadora para poder acceder, ¿no? a los diferentes beneficios que tiene la computadora, ¿no? Al momento de escuchar música, de poder abrir programas, todo eso, ¿quién nos permite realizar todas estas actividades? El sistema operativo, ¿ok? Él es el que analiza todo este proceso de introducir los datos del usuario, procesarlos, llevarlos hacia la computadora, administrar los recursos de la computadora y mostrarte la información, ¿ok? También se preguntarán para qué sirve un sistema operativo. Los sistemas operativos permiten que otros programas puedan ser utilizados de apoyo para poder funcionar. Por eso, a partir del sistema utilizado pueden ser instalados ciertos programas y también otros que no pueden ser instalados, ¿no? Eso es por un poquito de compatibilidad. Por ejemplo, aparte de tener el sistema operativo, también nos permite instalar otros programas que estén ¿cómo se llama? Fuera del sistema operativo, ¿no? Pero que estén, mejor dicho, que participen dentro del sistema operativo, pero que no esté incluido en un inicio, ¿no? Por ejemplo, también, al momento de utilizar Windows por primera vez, cuando recién se instala, solamente tiene los componentes básicos de Windows, simplemente tiene los accesorios mínimos. Por ejemplo, en el Windows 10 tenemos la calculadora, calendario, para navegar por el escritorio, ¿no? Todo eso, ¿no? Pero para poder sacarle más provecho, ya viene un sistema, unos programas aparte. Por ejemplo, podemos tener reproductores multimedia, también podemos tener programas de diseño gráfico, programas de diseño audiovisual, para complementar la actividad que nosotros queremos desarrollar con la computadora. Son parte esencial del funcionamiento de los sistemas informativos, ¿no? Los sistemas informáticos, como ya hemos estado viendo, ¿no? Los sistemas de automatización de la información, pues son parte fundamental del sistema operativo. Y la pieza de software central en la cadena de procesos, ya que establecen las condiciones mínimas para que todo funcione. Para que el sistema operativo funcione, es una pieza fundamental el software, ¿okay? El software para que se desarrolle los sistemas de procesos o la cadena de procesos. Por ejemplo, ¿no? Conocemos la parte de software, que es la parte lógica de la computadora. Y al momento de gestionar estos recursos, pues no solamente puedes utilizar un programa, puedes utilizar más de un solo programa. Y esos programas están dedicados a tareas distintas. Por ejemplo, podemos tener el Winamp, un ejemplo de un reproductor multimedia antiguo, ¿no? Un poquito antiguo, que nos permite reproducir música. Está diseñado para reproducir música. Y podemos tener por contraparte Office, ¿no? Todo el paquete Office, por ejemplo, Word, PowerPoint, Excel. Ambos cumplen diferentes roles. Uno es para reproducir música y el otro pues, es para diseñar documentos, todo eso. Al momento de que tú combinas estas dos actividades, por ejemplo, puedes estar diseñando un documento, realizando un documento y a la par escuchar música. ¿Qué resultado obtendremos con este proceso, no? Tenemos el proceso en cadena, ¿no? Donde podemos tener primero el Office funcionando, el Word funcionando y luego la música, ¿no? Y eso va de la mano, pero sigue un proceso en cadena. También estos procesos en cadena se refieren también a los periféricos. Por ejemplo, ¿no? Al momento de escuchar música, yo abro el programa, le doy doble clic en el icono del programa. Al darle doble clic, he hecho una entrada de datos, ¿okay? La entrada de datos para que se abra el programa. Esa decisión que yo he tomado para que se abra el programa viaja traducido a una frecuencia de bits de ceros y unos que me va a permitir abrir el programa, ¿no? Esa información viaja, va primero del mouse, llega hasta el puerto del USB viaja por la placa madre,
y llega al microprocesador. Bueno, estoy acortando procesos, pero llega al microprocesador, del microprocesador va al disco duro, del disco duro abre el programa que está guardado en el disco duro y lo guarda en la RAM. De la RAM lo lleva también al periférico de video y nos permite mostrar que el programa ya se está abriendo. Esa es la cadena de procesos que cumple en los sistemas operativos, ¿no? El sistema operativo nos encarga de traducir y de permitir todo este flujo de información para que se muestren las tareas que nosotros queremos realizar. Aparte de los recursos, el método de comunicación con el usuario y otros sistemas de las aplicaciones adicionales. Esto se refiere, ¿no?, que tenemos un método de comunicación con el usuario. El usuario se puede comunicar con la computadora. ¿Por qué medio? ¿Por medio de quién? Por medio del sistema operativo. El sistema operativo permite esa interacción del usuario con la computadora. También tenemos los componentes de un sistema operativo. Posee tres componentes. Uno es el sistema de archivos, que es el registro de archivos donde se adquiere una estructura arbórea. El sistema de archivos ya es el modo en el cual nosotros podemos ver los archivos que nosotros tenemos guardados. Por ejemplo, al momento de nosotros abrir el explorador de archivos de Windows 10, ahí nos indica, ¿no?, qué carpetas tenemos guardadas. Pero antes de eso también tenemos las unidades, ¿no? Tenemos las unidades de partición que es la C, la D y tal vez otras particiones más. Si tu archivo está en la unidad C en documentos, tú puedes ir ahí y verás que en la parte superior tiene una barra de dirección que te indica dónde está guardado. Esa estructura tiene una estructura de árbol que tiene primero una raíz, o mejor dicho, una parte principal, y dentro de esa parte principal se van subdividiendo las diferentes carpetas, ¿no?, las diferentes ubicaciones, para que se puedan almacenar o se pueda estructurar de una mejor manera. Siguiente, también tenemos la interpretación de comandos. Se logra con aquellos componentes que permiten la interpretación de los comandos, ¿no?, que tienen como función comunicar las órdenes dadas por el usuario en un lenguaje de hardware, puede interpretarse y se pueda dar sin que se conozca, por ejemplo, ¿no?, esa función o el lenguaje. En el caso de Windows, en una clase pasada les expliqué del DOS, de los comandos CMD que se puedan presentar, ¿no? Estos comandos funcionan en una parte, en un segundo plano, ¿no? Nosotros no lo podemos ver, pero al momento en que nosotros le damos doble clic, se ejecuta un comando. Se ejecuta un comando para que se abra ese programa. Entonces funciona mediante comandos, ¿no? Nosotros no necesariamente debemos saber el lenguaje que maneja, pero sí necesariamente que al momento de darle doble clic, de mover un cursor, se ejecuta un comando, ¿no? Se ejecuta un código que te permite abrir ese programa. También tenemos el tercero, que es el núcleo o kernel. Permite el funcionamiento en cuestiones básicas como la comunicación, entrada y salida de datos, gestión de procesos y la memoria, entre otros, ¿no? Al referirse al kernel, se refiere al núcleo, ¿no?, al medio de comunicación que posee el sistema operativo para interactuar entre usuario y máquina, ¿no? También el proceso de entrada y salida de datos. Hasta ahora el núcleo kernel es la parte básica de funcionamiento del sistema operativo. A ver, por un momento voy a dejar de compartir mi pantalla para mostrarles un poquito más a detalle, ¿ok? Bien. Al referirnos nosotros al sistema arbóreo, nos referimos, como ya les había indicado, del explorador de archivo, de cómo nosotros organizamos nuestras carpetas, cómo nosotros podemos guardar de una manera estructurada nuestras carpetas, ¿no? A ver, un ratito aquí. Listo. A ver, ¿logran ver mi pantalla? Por ejemplo, ¿no? Si es que pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. En la pantalla, digamos, ¿no?, yo tengo la unidad C. Dentro de esta unidad C, si yo ingreso, tengo diferentes carpetas,
¿ok? Estas carpetas están incluidas en la unidad C. Y si yo sigo avanzando, por ejemplo, ya estoy dentro de la unidad C en una carpeta que se llama archivos de programa. Y dentro de esta carpeta archivos de programa tengo diferentes carpetas, ¿no? Diferente información. Sigo avanzando, por ejemplo, puedo entrar a Android y tengo estas dos carpetas. Entonces, ese sistema de poder ingresar dentro de las carpetas de una manera ordenada, ya es el sistema arbóreo, es el sistema que tiene un almacenador padre y dentro del padre también hay pues archivos hijo. ¿Okay? También podemos distinguir esto en, digamos, ¿no? Desplazando estos nodos. Estas flechitas se le llaman nodos. Si yo desplazo el nodo, también tengo el sistema arbóreo, ¿no? Que puede estar ingresando dentro de cada carpeta. ¿Okay? A eso me refiero al sistema arbóreo. Siguiente también tendríamos el kernel, el sistema de comandos. Por ejemplo, el sistema de comandos es esta pantallita negra, ¿no? Por ejemplo, al momento de yo ingresar a alguna ubicación de un archivo, yo puedo retroceder, por ejemplo, dando CD 2 puntos. También puedo ingresar, más que nada, pues, para poder ingresar o navegar, ¿no? En estas carpetas, también se refiere a esto. Ahora, el núcleo kernel, eso ya también es referido a cómo es la comunicación entre el usuario y la máquina. Vamos a volver a la presentación. También tenemos las características de un sistema operativo, ¿no? Primero, que es intermediario, disculpen, entre el usuario y el hardware. Permite la comunicación entre el usuario y el hardware, la parte física de la computadora, ¿ok? Hace esta conexión de que el usuario envíe una información y llegue hacia la computadora para que pueda visualizarse. Segunda característica, es necesario para el funcionamiento de todos los computadores, tablets, teléfonos y móviles. Actualmente todos los dispositivos electrónicos, ¿no? Como nuestros celulares, como las computadoras, tablets, laptops, necesitan de un sistema operativo para que puedan funcionar. Sin el sistema operativo no se produce esta interacción de usuario y máquina. Por lo tanto, si no se produce esta interacción, no hay como una comunicación. ¿Okay? No podemos ejecutar tareas, ¿no? Porque no podemos comunicarnos con la computadora. También otorga seguridad y protege a los programas y archivos del ordenador. Cada sistema operativo tiene su propia estructura, su propia lógica y protege los archivos o programas que tenga, digamos, el ordenador. Por ejemplo, ¿no? En el sistema operativo Windows hay una herramienta que es el firewall. ¿Okay? Este firewall nos permite bloquear conexiones de redes que son dudosas, ¿no? Tal vez al momento de abrir Google, pues demos clic en alguna parte, ¿no? Y nos aparezca una pantallita, un mensaje que nos indica que es un mensaje de firewall. Este firewall nos permite dar permisos y bloquear a las redes, a las conexiones que estamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Antes, si es que han jugado en Internet o en cabinas de Internet, había un mensaje de firewall que cada vez que dabas doble clic al juego de Counter-Strike, pues te preguntaba si querías permitir, ¿no? Esta conexión de red. Entonces, es una herramienta de seguridad que te permite bloquear o permitir esas conexiones, ¿no? Tal vez sin darte cuenta, entres a un programa y le des permiso, ¿no? De red, y ese programa es malicioso y te puedan hackear, ¿no? También tiene esas cualidades, así que va más que nada esta característica. También está diseñado para ser amigable con el usuario. O sea, otra de las funciones de los sistemas operativos es de ser de fácil uso para el usuario, ¿no? Digamos que cuando ustedes inician su sistema operativo Windows o también en sus dispositivos móviles el Android, sea fácil de utilizar, sepan más o menos por interacción dónde ir, qué cosa hacer y cómo realizar sus actividades. También permite administrar de manera eficiente los recursos del ordenador.
Con los sistemas operativos nosotros podemos administrar, podemos decir si queremos utilizar nuestros parlantes, si queremos utilizar nuestro teclado. A la par también cómo queremos utilizar nuestro teclado. Tal vez podemos programar una tecla con una función diferente. El sistema operativo nos permite administrar todo eso, ¿no? También la mayoría requiere el pago de una licencia para su uso. Hay sistemas operativos que son de pago, que cuestan, que tienen su precio. Por ejemplo, el sistema operativo de Windows 10 tiene una licencia, ¿ok? Y esa licencia es la que tienes que pagar. Y al momento de pagar, te ofrecen un código de activación. Con ese código de activación tú activas tu Windows y ya prácticamente tú compraste este producto. Pero actualmente, ¿no? En nuestra realidad, en la realidad de Guamán, incluso en la realidad del Perú y muchos otros países, lo que hacen simplemente es un craqueo. Utilizan un programa para saltarse esta activación y tener todas las funciones del sistema operativo disponibles para ellos mismos, ¿no? Y ya no tienen que pagar. Es una característica que es un poquito ya el craqueo o el pirateo de estos sistemas operativos, lo cual también tienen sus riesgos, ¿no? También, tal vez al momento de utilizar un programa para craquear, ese programa sea malicioso y aparte de craquear, también le brindes información a un tercero, ¿no? A un hacker. También permite interactuar con varios dispositivos. A la par también nos permite interactuar con un ejemplo, nuestra pantalla, ¿no? Podemos interactuar con nuestra pantalla. También podemos interactuar con otro dispositivo. También podemos interactuar con el parlante. O a la par conectar otro dispositivo, ¿no? Podemos conectar una tele y la tele también que esté interactuando con el sistema operativo de Windows, ¿no? Entonces tiene esta peculiaridad de interactuar con varios dispositivos. Es progresivo ya que existe constantemente nuevas versiones. Constantemente también se van actualizando las versiones. Cada año se va mejorando los sistemas operativos en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, seguridad, interconectividad, entre otros, ¿no? Para que las necesidades del usuario vayan siendo satisfechas. Por ejemplo, ¿no? Un usuario que quiera más rendimiento, mayor velocidad, el sistema operativo también puede ir mejorando y se da una nueva versión del sistema operativo para esos usuarios, ¿no? Que son un poco más exigentes o que realizan tareas más específicas. En la siguiente diapositiva tenemos las funciones de un sistema operativo, ¿no? Una que era gestionar la memoria de acceso aleatorio y ejecutar las aplicaciones, designando los recursos necesarios. Para ello, cada programa tiene una prioridad o jerarquía. ¿A qué se refiere con esa prioridad o jerarquía? Por ejemplo, ¿no? Cuando nosotros utilizamos dos programas a la vez, como yo les había explicado, ¿no? El caso de un reproductor de música y en el caso de Word. Nosotros podemos utilizar eso libremente y no sentir los procesos que se están dando. Pero internamente se va a estar presentando una serie de conexiones, de procesos ocultos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros iniciamos el sistema operativo, cuando nosotros prendemos la máquina, se cargan diferentes procesos o tareas. Un ejemplo de esas tareas es que la tarea de conectarse a Internet. Esa tarea de conectarse a Internet, nosotros no la vemos, ¿no? No podemos sentirla así en una primera instancia, pero sí va en un segundo plano en el cual se conecta a Internet. Entonces, esta tarea ya tiene jerarquías. Por ejemplo, para utilizar, digamos, los reproductores de música y video ya sería una jerarquía un poco menor a cuando se inician las herramientas del sistema operativo, como por ejemplo el conectarse a Internet. Entonces va en ese orden, ¿no? Le da prioridad más que nada al sistema operativo y luego a otros programas, ¿no? Ese es el orden de su jerarquía. También administrar el CPU gracias a un algoritmo de programación. Al referirnos al CPU, pues ya nos podemos referir al microprocesador, ¿no? De administrar sus diferentes funciones para que realice actividades un poquito más rápidas en algunos programas o en algunas áreas y así, ¿no? También direccionar las entradas y salidas de datos a través de drivers por medio de los periféricos de entrada y salida. En este caso, al referirnos a los drivers, nos referimos nuevamente a programas, nos referimos a software que nos permiten conectar, digamos, nuestro teclado, nuestra pantalla, ¿no? Al sistema operativo. El sistema operativo necesita estos drivers, estos programas,
para que funcione correctamente, porque tal vez no reconozca de una manera adecuada el monitor que tengamos, ¿no? Más que nada está referido a esto, ¿no? Y nuevamente nos refiere a los periféricos de entrada y salida. Los periféricos de entrada y salida son estos dispositivos, ¿no? Que nos permiten introducir datos y también nos permiten visualizar los datos, ¿no? La salida de información. También tenemos la administración, administrar la información por el buen funcionamiento de la PC o computadora personal. Dirigir las automatizaciones de uso para los usuarios. Al automatizar la información, o sea, las automatizaciones, también estamos hablando un poquito, estamos hablando netamente de informática, ¿no? Y nos indica que va a automatizar procesos, automatizar tareas. Por ejemplo, también se puede programar una tarea que al momento de que tú inicies el sistema operativo Windows, ya pues se abra instantáneamente un documento que tú tenías pendiente, un documento que tú has estado realizando, digamos, una tesis, un proyecto de investigación, lo abras y sigas desarrollando. Esa tarea de automatizar, o sea, de que el usuario ya no participe netamente en futuras ocasiones o futuras circunstancias, te permite mejorar la calidad, ¿no? de tu trabajo, o sea, hacer un trabajo más fácil. También administrar los archivos. Los archivos, como ya les he estado indicando, son los que se alojan en el disco duro, tienen un lugar de almacenamiento. Y esos archivos, pues, tienen diferente información. Por ejemplo, un Word que esté ahí con tu proyecto de investigación, ¿no? Te permite administrarlos, te permite darle diferentes opciones. Tal vez le puedas introducir una contraseña, tal vez quieras reubicarlo a otra ubicación, tal vez quieras hacerlo visible o, no, o ocultarlo, entre otras cosas, ¿no? Puedes hacer diferentes acciones con los archivos de tu computadora. También tenemos tipos de procesos. También para explicar un poquito de eso, ¿no? Teníamos los procesos de primer plano que requieren la interacción del usuario. Es el caso de la navegación web, un editor de texto, un programa de diseño de imágenes. En el primer plano es necesario que el usuario esté manejando el sistema operativo. ¿Okay? Cuando ustedes están en su sistema Windows o el sistema operativo que tengan, por ejemplo, ¿no? Al momento de abrir cualquier programa, necesita un usuario que realice la acción de abrir el programa. Pero a la par también tenemos procesos de segundo plano, que son aquellos programas que no requieren que el usuario esté teniendo una interacción con el sistema operativo, ¿no? Tenemos un ejemplo, el antivirus. El antivirus es un programa que se ejecuta en segundo plano. Al nosotros iniciar el sistema operativo no lo vemos, pero ya está funcionando. Y no necesita que el usuario esté realizando acciones para que se analice sus archivos, ¿no? El antivirus funciona solo, independiente, y va realizando sus tareas, ¿no? También otro ejemplo que ya les había dado de los procesos de segundo plano son, por ejemplo, las tareas netas del sistema operativo, como conectarse a red, que cuando inicie ya se esté conectando a red o a internet. Entonces también es una tarea que se desarrolla en segundo plano. A ver, hasta aquí, por favor. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna consulta? A ver, entonces yo voy a realizar una pregunta, ¿ok? A ver, al joven Marco Vilca, ¿ok? ¿Qué entiende por esta diapositiva, ¿no? De utilizar o de estos tipos de procesos, de primer y segundo plano. Buenos días, profesor. Buenos días. Sobre el sistema de primer y segundo plano, profesor, claro, como dice, del primer plano son los sistemas operativos que podemos utilizar, ¿no? Del segundo plano es que podemos utilizarlo como dio el ejemplo del Winamp y con otro programa más al mismo tiempo donde no afecte lo que es el sistema operativo. Ok. Al referirme al primer plano, ¿cómo se llama? Oriéntense más en que el usuario tiene que participar. Por ejemplo, para que el programa del Winamp se ejecute, necesita que el usuario, o sea, ustedes, lleven el mouse o el cursor del mouse y le den doble clic para que se abra. ¿Ok? Esos son los programas o las tareas que se ejecutan en primer plano. Tú lo puedes visualizar y tú puedes estar interactuando con esos programas.
En los programas sí, en los software, programas de segundo plano, ya no necesita que tú interactúes con dichos programas, sino interactúan de una manera independiente. Por ejemplo, el antivirus. El antivirus funciona de una manera independiente. Tú no tienes que estar abriendo el antivirus, tú no tienes que estar utilizando el antivirus así para que te analice los archivos, sino el antivirus solo analiza sus archivos y hace sus tareas sin necesidad de que el usuario esté pues manipulando, ¿no? O esté interactuando netamente con el programa, ¿ok? Entonces, para resumir un poquito más, las tareas del primer plano son las que necesitan del usuario, o sea, necesitan de ti para que puedan realizar las tareas. Y los programas en segundo plano son las que ya no necesitan del usuario, ya no necesitan de ti para que se realicen, ¿ok? Entonces, esa más que nada es ¿cómo se llama? El concepto de estas tareas. Siguiente tenemos los tipos de sistemas operativos. También podemos clasificarlo según el usuario. Por ejemplo, también tenemos un sistema operativo multiusuario, también sistemas operativos que permiten a varios usuarios, que varios usuarios estén simultáneamente en el sistema operativo. También los monousuarios, que son sistemas operativos que solamente se permiten ejecutar los programas de un solo usuario a la vez. Por ejemplo, ¿no? En los sistemas de multiusuario, tenemos a sistemas más que nada de servidores, ¿no? Donde hay varios usuarios que se conectan al sistema operativo para introducir datos o ir manipulando los datos. ¿De qué manera, no? Imagínense que tienen una computadora, ¿cómo se llama? Así dirigida para el trabajo, ¿ya? Y esta computadora lo que te permite hacer es simplemente que tú tengas la pantalla y el teclado. ¿Okay? En tu área de trabajo, digamos, en tu oficina esté la pantalla y el teclado. Y tú te preguntarás dónde estará pues la caja, ¿no? La computadora personal, el case. ¿Cómo se llama? Y eso ya está dirigido pues más que nada en un área así donde se tenga almacenado, ¿no? De manera segura. Pero ya te ofrece la pantalla y el teclado y tú puedas, digamos, abrir tu Word, escuchar tu música, todo eso, ¿no? En ese caso, ¿qué ha ocurrido? De que se ha creado en el sistema operativo un usuario para que tú trabajes. Fuera de eso, también pueda que tengas a tu compañero de trabajo que también tenga la pantalla y el teclado, pero que esté conectado a la misma computadora. Solamente que para él tiene su usuario, tiene su propio escritorio y él también puede estar manejándolo al mismo tiempo. Y también así, ¿no? Con tus diferentes compañeros de trabajo. Todos conectados a una misma computadora, pero que cada uno tenga sus propios archivos, cada uno tenga, digamos, los programas que él quiera abiertos y que interactúe con la computadora, pero de manera independiente a sus compañeros de trabajo. Este sistema de conexión o de interacción con el sistema operativo se llama multiusuario, que varios usuarios, varias personas estén a la vez en estas computadoras. También tenemos los que son monusuarios, de un solo usuario a la vez. Por ejemplo, este es el sistema más clásico que ustedes tienen en sus diferentes computadoras, ¿no? Que solamente entren ustedes, estén utilizando y solamente ustedes estén manipulando la computadora, ¿no? Más que nada está dirigido a esto. También tenemos según la gestión de tareas, ¿no? Pueden ser monotareas, también que son sistemas operativos que solamente realicen una tarea, o multitarea, ¿no? Que son sistemas operativos que pueden realizar más de una tarea. Al referirnos de esta de monotareas, nos indica que es solamente una tarea. Que, digamos, si es que vas a escuchar música, solamente vas a escuchar música. Si vas a utilizar Word, solamente vas a utilizar Word. ¿Puedes utilizar Word y escuchar música? No, solamente es una tarea. Entonces también hay sistemas operativos que te permiten realizar esto. Y multitarea, que también te permite utilizar más de una tarea, ¿no? Digamos, el de escuchar música, el de estar utilizando Word, también el que estés administrando, digamos, el Internet, varias cosas. Y también según la gestión de recursos, pueden ser centralizados, que son los sistemas operativos que permiten utilizar los recursos de un solo ordenador, ¿no? Como ya les había mencionado, de una sola computadora que esté, ¿cómo se llama? Que esté dando información a los diferentes trabajadores, un ejemplo. O distribuido, que son sistemas operativos que se permiten ejecutar en procesos de más de un solo ordenador al mismo tiempo.
A la par también, ¿no? Pueda que cada trabajador, siguiendo el mismo ejemplo, tenga su propia computadora y esta computadora se conecte nada más, se conecten entre todas ellas y compartan información. En esta ya radica más que nada en la cantidad de procesadores, ¿no? En el sistema centralizado más que nada se necesita un ordenador y del ordenador ya pues hay varias unidades de trabajo que van interactuando con el sistema operativo. Y en el distribuido pues sí necesitarías más ordenadores de cada uno, pero que igual se interconectan y van intercambiando información. También tenemos esta diapositiva que es la diferencia entre sistemas operativos o operative system, que es en inglés, sistemas operativos de 32 y 64 bits. En la actualidad muchos de nosotros habremos escuchado, ¿no? ¿Tu sistema operativo es de 32 bits o de 64 bits? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? ¿Qué beneficios te da uno del otro, no? El procesador de 64 bits es uno más capaz de 32 bits, ya que el último puede manejar más datos simultáneamente. Y el de 64 bits puede almacenar más valores computacionales, incluidos los direccionamientos de memoria, y también puede acceder a memorias físicas 4.000 millones de veces más rápido que un sistema de 32 bits. Al referirnos de la diferencia de 32 y 64 bits, más que nada nos referimos a la cantidad de información que puede pasar en cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿no? Imagínense una carretera y esa carretera va en doble sentido, ¿ok? Y tenemos en esa carretera 32 carriles, ¿ok? 32 carriles. Por cada carril puede pasar un carro. Y ahora traduzcamos esos carros como información. Entonces, por esa carretera de 32 carriles pueden pasar simultáneamente 32 carros, ¿no? 32 vehículos que son ya pues información. Ahora imagínense una carretera de 64 carriles. Sé que suena un poco ilógico, pero más que nada es relacionado a este tema, ¿no? Donde puedan pasar 64 carros a la vez, ¿ok? Entonces, imagínense como una carretera donde pueda pasar más información en la carretera de 64 y un poquito menos información en la carretera de 32, ¿ok? Al pasar más información por la carretera de 64, hay mucho más fluidez de datos, es mucho más rápido. A la par también te permite ejecutar otros cálculos, ¿no? Por ejemplo, el sistema de 32 bits es un sistema que poco a poco va a morir de aquí a unos 10, 15 años, porque su sistema horario está diseñado solamente para esa década, ¿no? En cambio, el sistema de 64 bits, al tener más flujo de datos, ya se proyecta en su sistema calendario a unos cientos de años más, ¿ok? También los procesadores de 32 bits versus los de 64 bits, dice, ¿no? Los primeros son capaces de manejar una cantidad limitada de RAM. Los de 32 bits tienen una peculiaridad, que no pueden manejar cantidades ilimitadas de RAM, sino cantidades limitadas de 4 gigabytes o menos en sistemas de 32 bits. Por ejemplo, si tú tienes un sistema operativo de 32 bits, no le puedes poner 8 gigas de RAM, porque te va a reconocer como máximo 4, ¿ok? Entonces tiene esta desventaja. En cambio, los de 64 bits, puedes ponerle, dependiendo de la capacidad de tu computadora, más RAM, de 8, 16, 32, así, ¿no? Y, también, para lograr el sistema operativo, también debe estar diseñado y aprovechar a mayor acceso a la memoria, ¿no? Esto ya es más que nada de cómo está diseñada la parte hardware de la computadora. Describe también las limitaciones de las memorias para varias versiones de Windows, pero si se está ejecutando la última versión de Windows 10, no debes de preocuparte por los límites. En los casos de los anteriores sistemas operativos, tienen esta peculiaridad, ¿no? De que su sistema calendario va a morir, digamos, en los sistemas operativos de 32 bits, va a morir de aquí a unos 15 años. Y nuevamente recalcarles que los de 64 bits pues van a tener un poquito más de duración, de unos cientos de años más, ¿no? Su sistema calendario. Al referirme al sistema calendario me refiero a la fecha, hora, a esos datos, ¿no? Que van siendo conjunto de fecha y hora para un límite, ¿no? Digamos, los programadores de hace unos 30, 40 años han programado un sistema calendario que es digamos, de hora,
segundo, de hora, minuto, segundo y también la fecha. Pero no le han dado un sistema de conteo, ¿ok? Entonces, no le han dado un sistema de conteo ilimitado, sino tienen un sistema de conteo limitado, a lo cual, cuando llegue, digamos, digamos un ejemplo, ¿no? El 2030, el 1 de enero de 2030, va a morir esto. No llega el 1 de enero del 2030, un día más, ya no va a ser, ya no va a decir 30 digamos, el 1 de enero del 2030, sino va a volver a 1990, a 1901, mejor dicho, o 1991, 1901, mejor dicho, ¿ok? Entonces tiene esta desventaja. Este es un tema de